Ahí como están, vamos a orar al Señor. Gracias, mi hermano Pedrito. Muchas gracias. Así como están ustedes, aprovechando que están en pie, vamos a hablar con el Señor, vamos a pedir su bendición antes de comenzar a predicar. Creo que necesitamos pedir la bendición del Señor. Amén. Pedirle, Señor, háblanos porque necesitamos de ti. Yo creo que venimos a celebrar el nombre del Señor, venimos a estar ante su presencia. Vamos a orar. Padre, estamos ante tu presencia esta mañana reconociendo lo grande, lo majestuoso, lo maravilloso que eres tú. Y también reconocemos nuestra insignificancia, la pequeñez que somos delante de ti, Señor. Pero venimos, Señor, con gozo, con hambre. Por favor, alimenta nuestra alma. Habla a nuestra conciencia, más allá de nuestro razonamiento. Permite que ese corazón quizás duro, quizás de alguna manera perezoso, Señor, avívalo. Haz un corazón tierno, Señor, de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, tomen asiento, por favor. Hace un rato estaba yo con los chicos antes de comenzar y estaba yo explicándoles o diciéndoles justamente que en el día de reposo, por cierto, quiero decirles que estamos bien en esta mañana en el hecho de que ustedes están aquí. Eso es correcto, eso es bíblico. Y saben ustedes que el Salmo 92, le decía a los chicos de manera de primicia, yo les decía que el Salmo 92 se leía precisamente en el día de reposo. Es más, en algunas Biblias dice cántico del día de reposo. O sea que este salmo que voy a leer de inicio, se daba lectura y se cantaba un día de reposo. Por cierto, para los que no saben o han escuchado, este es el reposo cristiano. Gracias. Les dije que va a aparecer siempre. Este es el día del reposo cristiano. Hoy es el reposo cristiano. ¿Por qué es el reposo cristiano? Porque usted reposa de sus trabajos, reposa de que tiene que ir al súper, reposa de que ahorita estaría lavando quizás, aunque obviamente la manera de lavar hoy es muy distinta a la de ayer. Usted nomás le da clic en la mayoría de los casos y ya la lavadora hace prácticamente todo. Pero es el reposo del cristiano. No es sábado, porque a partir de que Cristo resucitó en los muertos, de entre los muertos, este se convierte en el reposo del cristiano. Y en ese sentido estamos bien, gracias a Dios. Estamos en lo correcto al venir este primer día de la semana. Incluso está bien que usted haya cancelado compromisos, que haya ajustado su agenda para otro día, como por ejemplo mañana. Mañana usted quizás comienza a las 6 de la mañana o antes quizás, y a las 7 ya está rumbo a su trabajo, y a las 8 está haciendo negocio, y tiene que tener un horario, o si es negocio propio, esto no lo puede hacer. Como hoy en día no podemos reunirnos mañana lunes, porque hoy es el día del reposo cristiano. El Salmo 92 dice: bueno es alabarte, oh Jehová. ¿Y qué venimos? Y que ya empezamos a hacer esto, ¿verdad? Hace un rato cantábamos, ¿y qué hacíamos? Estábamos alabando al Señor. Y dice el versículo 1 del Salmo 92: y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Yo escuchaba que ustedes estaban cantando. ¿Estaban cantando o no? Sí, porque son, y creo que cantaron más hoy, me parece como que cantamos, porque son alabanzas de hace algunos años, quizás de mi generación. Entonces los que son de mi generación estábamos emocionados. Quizás los chavos, los más jóvenes dirán: esto es algo nuevo. Realmente no, son de mi generación. Pues no, yo los escogí, incluso no hubo mano negra de que no. Ellos los escogieron y es para alabar al Señor, y eso hicimos, es correcto.
Y el versículo 2 dice, anunciar por la mañana tu misericordia. El hecho de venir a la iglesia hoy, estamos anunciando que Dios ha tenido misericordia, porque el sol ha vuelto a salir. Y yo hacía un comentario en el grupo de membresía. Imagínense los hermanos en Ucrania, a esta hora, aunque hay diferencia de horario. ¿Usted cree que se pueden congregar con el gozo, con la libertad que nosotros tenemos? Hermanos, usted puede darle clic en las últimas horas, los últimos días. Usted va a ver un conflicto bélico, donde los hermanos muchos han muerto, seguramente van a morir más, están arriesgando su vida, no pueden salir, no hay comida, no hay luz, no hay calefacción, y no tenemos idea de los climas que hay por allá. Y nosotros que tenemos toda la libertad con una pandemia totalmente controlada, hermanos, es pecaminoso no venir en el día del Señor. Es el día que usted y yo debemos dedicarlo al Señor, consagrarlo al Señor, de todas sus obras, sus pensamientos. Incluso usted y yo pensamos muchas cosas a partir de mañana, que hay que hacer esto, que hay que leer lo otro, que hay que preparar aquello, pero hoy usted tiene la dicha de venir a alabar en la iglesia, alabar, anunciar la misericordia del Señor. Y dice el versículo 2, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado. ¿Cuántos estamos alegres por causa del Señor esta mañana? ¿Alguien puede decir amén? Bendito y alabado sea el Señor. Él nos alegra. No he dicho ningún chiste y los hermanos están alegres, y no pretendo decir chistes, pero estamos alegres por causa del Señor. Y miren lo mejor, en el día del Señor. ¿No es maravilloso? ¿Por qué se aflige su alma y la mía ocupándonos en otras cosas en el día del Señor? Y dice el salmista, me has alegrado, Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. No sé si mañana va a incrementarse otro virus, y entonces tiene que la iglesia, porque no crea que la cosa va de mal en mejor, la cosa va de mal en peor. La maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Entonces no va la cosa de mal en mejor, va la cosa de mal en peor, va a empeorar. ¿No acaso Mateo 24 dice, cuando oiréis rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino? Pero dice la palabra, aún esto no es indicativo del fin, son señales antes del fin. Terremotos en diferentes lugares. Creo que ayer tembló en Oaxaca, 6 grados, no sé si me equivoco. Sí, me equivoco, estoy atinado, nada más le di un repaso. Hambres, pestes. Solo quiero animarle y decirle, hermanos, está bien lo que estamos haciendo en la iglesia, está bien que observemos el día del Señor, el reposo cristiano. Pero este no es el tema, es parte del tema. Estamos en capítulo 4, hoy entraremos al capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Capítulo 4, y hemos aprendido varias verdades bíblicas que son dignas de volver a conectar. Hemos hablado acerca de dos grandes temas que hemos platicado, explicado, que son la exhortación. Y aprendimos que no es mala, la exhortación es bíblica, es necesaria, pero además algo que aprendimos, que la exhortación es una bendición. ¿Es así o no es así? Es una bendición. Por lo cual la iglesia debe ejercitarse, todos nosotros, en exhortarnos unos a otros. Entonces vuelvo a repetir. Y vimos dos grandes verdades. La bendición de la exhortación es que va a prevenir que el pecado no me engañe. ¿Se acuerdan de eso, del capítulo 3? Pero la otra verdad sólida que aprendimos
es que la exhortación va a hacer que me va a ayudar para que yo no me aparte. Yo no me aparte. Eso es ahora, ¿esto es una bendición o no? ¿Cuántos hermanos nos gustaría que nos exhorten para que no nos apartemos del Señor? A mí me encantaría que me exhorten. Yo de entrada, si ven que me estoy apartando del Señor, y cada hermano, entonces son verdades bíblicas que nosotros enseñamos que son una bendición, una bendición. Bien, dice capítulo 4, versículo 1, el tema es, escúchelo bien, exhortación de cuidar el bienestar espiritual del hermano. La bendición de cuidar por el bienestar espiritual, otro autor decía, del otro. Yo quise más específico, es la misma idea, pero lo que vamos a ver ahorita es una exhortación. Pero si yo veo la exhortación como una bendición, entonces yo quiero saber, porque se trata de una bendición. El pastor está escribiendo la carta a los hebreos y él está exhortando para que los hermanos se cuidaran por el bienestar espiritual. Bienestar. Gracias. Dice la palabra del Señor, versículo 1, temamos. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar ¿en qué? En su reposo. Voy a hacer una pregunta que no desarrollo el tema, pero me gustaría a ver si tenemos una idea vaga de esto. ¿Cuántos han entrado en el reposo del Señor? Okay. No hay ningún problema porque vamos a explicar. Dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Ahora voy a leer la Nueva Traducción Viviente, quizás nos va a ayudar a entender mejor el pasaje. Dice la Nueva Traducción Viviente, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Todavía sigue vigente la promesa que Dios hizo de entrar en su descanso. Por lo tanto, ojo con esto, debemos temblar de miedo ante la idea, oiga bien lo que va a decir, ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. No sé si se capta mejor con la NTV, o cuando menos nos ayuda. Voy a volver a leer, es muy importante el tema. Porque si esto es de bendición, y esto nos compete a cada uno de los que estamos aquí, entonces tenemos que tomar nota. Tenemos que tomar nota. Lo vuelvo a leer. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Dios prometió que iban a entrar en su descanso. Por lo tanto, acá viene el detalle para nosotros. Debemos temblar de miedo. La palabra temamos, que está en la versión 60, es la versión, la NTV utiliza debemos temblar de miedo. Debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. La palabra temamos significa que la iglesia, o escuche bien lo que voy a decir, la iglesia debe alarmarse. La iglesia debe alarmarse. La iglesia debe quedarse asombrada. Eso está diciendo temamos. La iglesia debe reverenciar incluso
ante la idea de que alguno parezca no haber llegado. Entonces la iglesia es un llamado, el pastor está aquí en este pasaje. El pastor que escribe la carta a los hebreos está externando su preocupación y le dice a la iglesia: alármense. Alármense si alguno de ustedes, miembros de la iglesia, parece que no van a llegar a la meta. Alármense, preocúpense, tiemblen de miedo. ¿Alguien acá ha temblado de miedo alguna vez? O sea que me acuerdo bien la primera vez en mi vida que yo prediqué, o bueno, que dije que prediqué. Yo estaba temblando de miedo. Le puedo decir prácticamente cuál fue mi primer sermón. Y eso fue cuando yo ni siquiera era un joven apenas. Temblaba, las piernas literalmente temblaban. Bueno, es lo que está diciendo el autor. Hermanos míos, tiemblen de miedo. Tiemblen de miedo, temamos. Y eso para toda la iglesia, cada miembro de la iglesia debe temblar de miedo, está diciendo el autor. Es el pastor que externa su preocupación por los demás. Pero sabe una cosa, que esta tiene dos aspectos interesantes. El pastor preocupado por las ovejas, pero haciendo partícipe a las ovejas. O sea que cada oveja debe temblar de miedo. Cada oveja debe asombrarse. Cada oveja debe preocuparse por alguna oveja que está descarriada, por alguna oveja que se está saliendo del redil, por alguna oveja. Es preocupación. Mire, gloria a Dios porque hay ancianos en la iglesia, pero el llamado no es a los ancianos de la iglesia, es el anciano diciéndole a la iglesia su preocupación por la membresía de la iglesia. Entonces vea la fuerza del pasaje. Tiemblen de miedo, temamos. Deben quedarse asombrados si vemos de entre vosotros a alguien que se está desviando, a alguien como que no va a llegar. La idea bíblica que está presentando acá el autor sagrado es como si fuese una maratón de 40 kilómetros, o no tan exagerado, de 5 kilómetros. No sé cuántos de los que estamos aquí llegaríamos a una carrera de 5 kilómetros por X o por Y, pero si fuese que la iglesia sale corriendo, la idea bíblica es que cada uno llegue a la meta. Pero si usted ve a alguien que se está ahogando, que se tropieza por el camino, que se desvía del camino, la preocupación de toda la iglesia, de todos y cada uno de nosotros es: alármense por ese que ya se está desviando. Hagan algo por ese que tiemblen de miedo. Pero no solamente temblar de miedo, hagan algo. En otras palabras, todos los hermanos somos responsables. Oiga bien esto. Todos los hermanos somos responsables del bienestar de mi iglesia local. Soy parte de la iglesia y es mi responsabilidad, por no decir mi culpa. Es mi responsabilidad si la iglesia se va adelante. Hermanos, usted debe temblar de miedo cuando a veces solemos hablar mal de mi iglesia. Cuando hay malos pensamientos por su iglesia local. O sea, ¿cómo es posible que usted piense mal de la iglesia de Cristo si usted es la iglesia? Lo que le pasa a la iglesia es responsabilidad de todos nosotros. Por eso es tiemble de miedo. Por eso es temamos. Temamos. Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Hay dos verdades. La promesa está vigente. La promesa de entrar en su reposo está vigente. Pero dice,
no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. O sea, sería una tragedia de la membresía de este grupo de hermanos que estamos aquí, que algunos de ustedes no entren al reposo de Cristo. Por eso hay que alarmarse, hay que tomar medidas preventivas, hay que tomar acciones y hay que orar, claro, pero hay que hablar, claro, y hay que exhortar, claro, y hay que confrontar. Y es en ese sentido que la exhortación se vuelve una bendición, porque es un riesgo total, riesgo total. Se puede enojar el hermano, me puede odiar el hermano, pero yo como dijo Pablo, aunque amándoos más he amado menos. Y es el riesgo que usted va a correr, que usted discrepe, que usted le diga a alguien el error de su camino y la tomen personal y la tomen contra usted. Pero hermanos, el texto está diciendo temamos, temblemos de miedo. Ahora bien, todos somos responsables del bienestar de la iglesia. ¿Cuántos queremos que nuestra iglesia sea bendecida por el Señor? Tenemos que ser humildes, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser enseñables, tenemos que ser corregibles, tenemos que ser exhortados. Es mi responsabilidad. Yo quiero que la iglesia avance, porque no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Y si es la iglesia de Cristo, es la novia del Cordero. ¿Usted y yo estaría bien que estemos hablando mal de la iglesia, pensando mal de la iglesia, cuando es mi responsabilidad? La iglesia del Señor está como está, gracias a usted y a mí. A mí me interesa que la iglesia esté bien, porque es la esposa de Cristo. Yo no puedo pensar mal de la iglesia, yo no puedo hablar mal de la iglesia. A mí no me parece lo que hacen en la iglesia. ¿Es usted parte de la iglesia? Pero murmurando no se lo soluciona nada. Al contrario, hay el gran pecado de Israel, el gran pecado del pueblo de Dios es la murmuración. Murmurar. Busco un hermano que me cae bien. Fíjate que aquí no se hace bien. Estamos hablando mal de la novia de Cristo. Un hermano de apellido bastante difícil de pronunciar para mí, pero de apellido Hooks, nada más resumo, Felipe Hooks. Él comenta acerca de este pasaje, dice, no hay actitud, escuche bien esto, no hay actitud de acuerdo al texto, no hay, porque ¿sabe una cosa, hermano? La vida espiritual es una cuestión también de carácter. No es de que usted y yo sepamos tanta teología, el carácter. El carácter tiene peso. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, dice Pablo a Timoteo. Bueno, excelente, pero, y eso cambia todo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Carácter. Gloria a Dios si usted es un teólogo. Gloria a Dios por su preparación académica. Gloria a Dios por lo que Dios le ha dado. Pero el carácter pesa más que lo que usted y yo somos. Y decía este hermano Felipe, no hay actitud más peligrosa para la iglesia que la despreocupación. A mí no me preocupa mi iglesia local. Puedo venir domingo, puedo no venir, estoy cansado, me conecto vía online, aunque yo no me duela ni el juanete. Valga la expresión. O sea, no me duele la ceja, pero no me preocupa la iglesia. Eso es lo que está diciendo el autor. Temamos, temblemos de miedo. Hermanos, es correcto venir en el día del Señor, en el reposo cristiano, y a usted y a mí, si queremos, amamos a la iglesia, si amamos a Cristo, vamos a amar a la iglesia.
No es bíblico decir, yo amo al Señor, pero no me importa la iglesia. Eso es totalmente antibíblico. Yo amo a Cristo, amo a la iglesia local. Amo mi iglesia donde el Espíritu Santo me ha puesto en la iglesia suya. Independientemente de mis gustos personales, independientemente de mi valiosa opinión, es más grande Cristo y su iglesia que yo mismo. Es su palabra. Y este hermano advertía, no hay actitud más peligrosa para la iglesia que la despreocupación. Y parte de la preocupación es que a usted le importe cada hermano, cada miembro de la iglesia. Cada miembro nos debe importar. Yo sé que es una generación postcristiana, postmoderna, individualista, materialista, y vamos contra cultura, lo he dicho muchas veces, contra cultura, contra valores. Pero bien haríamos en hacer lo que dice la palabra, temamos, temblemos de miedo. No estamos jugando con el Evangelio, es la vida que hay que exponerla. Pablo dijo, me he hecho vuestro enemigo. Fíjese, al principio cuando llegó Pablo, cuando escribe Gálatas, los hermanos querían, no había la tecnología, decían, si es posible, te voy a dar mis ojos, Pablo, saco mis ojos y te los doy. Esa parte está bonita, la parte de la luna de miel, ¿no? La parte romántica. Y la verdad es que los hermanos en un principio así eran. Pero lo que luego les escribe Pablo ya no era tan grato, y Pablo tiene que decir, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Pero hermanos, ¿sabe una cosa? Vale la pena porque esto puede ayudar a un hermano, nos puede ayudar de manera increíble. Puede hacer que volvamos del error de nuestro camino. Puede ser que, mire, si Dios permitió que una burra reprendiera a un profeta, a usted y a mí, dele gracias a Dios si alguien se atreve a exhortarle. Dele gracias al Señor. Corrige al sabio y te amará. Si tú corriges a un sabio, te va a amar. Quizá uno muy sabio no te va a amar. Pero hermanos, independientemente de eso, usted y yo debemos preocuparnos, temblar de miedo por cada miembro de la iglesia. Es mi deber, es el deber de cada uno de nosotros. Y creo que en ese sentido el Espíritu Santo nos está diciendo, tenemos que cambiar la mecánica, tenemos que cambiar la filosofía de lo que hoy por hoy estamos haciendo como iglesia. Es verdad que la pandemia limitó, pero ahora las cosas han cambiado. Y ahora tenemos que cambiar nuestra filosofía y nuestra manera de relacionarnos. Y tenemos que ser más que intencionales, llevarlo a la práctica de preocuparnos unos, más que preocuparnos. Temblar de miedo por si alguien vemos que quizá no va a entrar. Está en juego la vida, está en juego el ministerio, está en juego todo. Santiago 5:17 dice, sepa que el que haga volver al pecador, del error de su camino, salvará, esto es lo de peso, salvará de muerte un alma. Esto es lo que se juega en la vida de los miembros de la iglesia. La vida de las ovejas está en juego. Y por eso hay que tomar los riesgos. Salvará dice acá, al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Porque nuestra rebeldía, nuestro pecado pudiera llevarnos más rápido, llevarnos a la tumba literalmente, ¿no? Eso dice Pablo. Algunos están débiles, otros enfermos y otros duermen. Por eso dice entonces el texto bíblico que debemos temblar de miedo.
y cubrirá multitud de pecados. También la palabra temamos lleva una nota de un llamamiento profundo. Es Dios hablándole a su iglesia, la está llamando, la está hablando. Temamos tiene que ver también con respeto y reverencia a lo que Dios dice. Si Dios me dice que debemos exhortarnos unos a otros, ¿qué debe hacer la iglesia? Exhortarnos unos a otros. Exhortarnos unos a otros. Con humildad, con la verdad, con sencillez, en oración, llenos de la palabra. El texto también dice acá, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. La NTV dice, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso, por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. La idea en el original es la siguiente. Una persona que, acá lo voy a citar textualmente, una persona que es dejada atrás. O sea, era un hermano que venía con una dinámica, como una carrera. En una ocasión, le voy a contar una anécdota, ¿no? Una vez ya se la conté, pero viene a propósito de esto. Cuando estaba hablando en Calvary, en la secundaria creo en la secundaria o la prepa, no importa. Estaba estudiando allá y hubo una maratón de 3 kilómetros, no sé. En ese tiempo no me dolía el tobillo cuando corría, ahora sí. Te hablo de 3, entonces con varios años. Entonces le di mi estrategia, Abraham, vamos a salir, porque hace muchos años cuando era joven yo competía, aunque usted no lo crea. Nunca gané el primer lugar, pero siempre competí. 5, 10 y creo que hasta 20 kilómetros. Y casi diario yo corría de 4, como 8 kilómetros, cuando era muy chavo. Cosas del pasado. Y le dije a Abraham, mira, vamos a salir, hay un montón de papás con sus hijos, era esa dinámica. Vamos a salir a un ritmo, no te desesperes si nos dejan. Tranquilo. Salimos despacio. Vas a ver que cuando lleguemos a la mitad, a ellos les vamos a decir adiós. No gané obviamente el primer lugar, casi, pero no lo gané. Pero llegamos a la meta. Cuando fui también a Tijuana, y ahí salieron, yo tenía más que nada, por años que lo hice en su tiempo, igual, salí tranquilo, salió un montonal de gente, yo atrás, pero con un ritmo. Una estrategia sencilla. Al final yo le decía a los chavos, ahí nos vemos, adiós. Y yo llegué primero que los chavos, no que todos, ¿verdad? Mira lo que está diciendo Pablo acá. No sea que parezca que a alguno no vaya a entrar, no lo alcance. O sea que vemos hermanos que llevaban buen ritmo en la iglesia. Llevaban un buen crecimiento espiritual, pero hoy los vemos que se están rezagando. Sin pecar, ¿usted puede pensar en alguien así? No estoy diciendo que pensemos mal de alguien, pero usted ve que alguien, hay algunos que estamos aquí perseverando, escuela dominical, oración, estamos conectados, y hay hermanos como que, o sea, sí los vemos, pero no con la misma dinámica, que en un momento dado estaban así, y se empezaron a quedar atrás, a dejar atrás. Eso en el original, eso dice. Los que se quedan atrás, dejar abajo, dejar atrás, abandonar. Es como algo gradual. Si te quedas atrás, y algunos ya no terminan la carrera, abandonan la carrera. Amados hermanos míos, hay que llegar a la meta. Y para llegar a la meta hay que exhortar. Y para llegar a la meta hay que preocuparnos por cada uno de nosotros. Me parece que es frialdad espiritual, dado que somos adultos en el Señor, no estar en todas las cosas del Señor.
Mire, lo más penoso en el día de hoy es que hemos perdido la vergüenza. Es que hemos perdido la reverencia a Dios. Me parece que a veces, no, llegué, pastor, es que tengo sueño. En el día del Señor, en el reposo cristiano, o sea que ya perdimos la reverencia, ya perdimos el temor al Señor, no temblamos de miedo, se nos hace indiferente, o sea. Filipenses capítulo 3, versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, dice Pablo. Yo no he llegado a la meta, pero voy adelante. Me parece que lo que tenemos que hacer toda la iglesia, preocuparnos, temblar de miedo, temamos. Y animarnos, alentarnos, exhortarnos, llamarnos a que todos lleguemos a la meta, entrar al reposo. Dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Toda la congregación debería estar atenta, óigalo bien, atenta en contra una posible falta de interés. Si usted ve que hay un miembro que no se interesa, hermanos, no espere a que los ancianos, que tenemos el deber, sí, no espere que los ancianos. La carta a los hebreos es un pastor involucrando a toda la iglesia. Si usted ve a un hermano que no tiene interés, en el nombre del Señor, exhórtelo. En el nombre del Señor. O sea, lo vemos así como que, no sé si han escuchado la frase, ni pinta ni da color. ¿Qué significa eso? Ni pinta ni da color. ¿Qué significa? Ni frío ni caliente. ¿Qué significa? En términos bíblicos, dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio. Tibio es como el hombre de doble ánimo. Tibio es que no se apasiona por las cosas del Señor. Josué dijo algo, un reto, igual que Elías: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses de vuestros padres que estaban del otro lado de Egipto. Josué dijo algo similar. Y Elías dijo, pues escojan a quién van a servir. Escojan. Si Baal es Dios, que sirvan a Baal. Pero si Jehová es Dios, sirvan al Dios vivo y verdadero. Me parece que es la tibieza espiritual. Hoy estamos animados, mañana no. Es que tenemos una generación muy sentimental en la iglesia. Muy así como decía un antiguo maestro de la palabra, hermano Víctor Pineda, es que a los hermanos les gusta que los consientan, que los achechen. Es un término tabasqueño, por cierto, achechar. No sé de la palabra griega quizás, pero es como consentir, ¿no? Entonces, a los hermanos les gusta que los consintamos. No estoy diciendo que agarremos un látigo, porque no es la Biblia, no es así. Es con gracia, pero es una generación muy mimada. Es una generación muy mimada que ha venido también a nosotros como iglesia, somos como muy mimados. Se van a ofender. Esta semana llevamos a mi madre con un especialista para que valore, porque tuvo unos eventos así medio raros. Y la llevamos primero al ISSSTE, le hicieron tomografía, una serie de estudios. Entonces que la revise tal doctor, y la llevamos esta semana. Y bueno, cuando el doctor le dio el diagnóstico, bueno, fue favorable en un sentido, pero muchas veces el resultado no es favorable. ¿Y qué tiene que hacer el doctor? Por ética tiene que decir la verdad. No es que le caiga mal su paciente, porque es su paciente,
Pues sí, señora o señor, usted tiene esto, usted tiene aquello, tiene lo otro. Yo prefiero que me digan la verdad. No sé usted cómo le gusta consultar, pero para ver qué hago, cómo soluciono. Está diciéndole esto el autor: hermanos, preocúpense, teman, tiemblen de miedo. Versículo número 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Esto es interesante, ¿eh? El autor va del pasado y viene al presente. El pastor que escribe esta carta, que es anónima, maneja bien el Antiguo Testamento y da por hecho que la congregación a que se la escribe es una congregación que sabe del Antiguo Testamento. El problema somos nosotros a veces que no sabemos del Antiguo Testamento. Pero dice el texto: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. El evangelio es antiguo pero nuevo. Es el evangelio, la buena noticia. Es antigua pero es nueva, es buena. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Y hermanos, oiga bien esto, porque esta es la médula, esto puede ser el corazón de la predicación. Y aquí podría ser que usted pase el examen o lo repruebe de su alma. Aquí está la clave, de acá depende mucho. Dice la palabra: pero no les aprovechó el oír la palabra, no les fue útil, no fue provechoso, porque por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Alguna versión y alguna traducción del interlineal en un caso dice: escucharon la palabra pero no mezclaron. Mezcla, no solo oír, sino mezclarlo con fe. Y me parece que es el fracaso de la gente que no llega a entrar al reposo, porque oyen la palabra pero no es provechosa para su alma, no les sirve, no les es útil, porque solo uno lo oye y no tiene fe en lo que oye. Ahora bien, es válido preguntarse esta mañana: ¿cuál fue la buena nueva que se les anunció a ellos? ¿Cuál fue esa buena noticia? Por cierto, aparece 14 veces esta palabra, buena nueva, o su derivado. Pero esta buena nueva, mis queridos hermanos, es el antiguo mensaje, y esto es hermoso porque usted puede conectar y podemos ver a Cristo desde Génesis capítulo 2 o desde Génesis capítulo 1. Desde Génesis está el evangelio hasta Apocalipsis, todo es Cristo. Esta buena noticia que se les anunció a ellos, pero no la aprovecharon, era Cristo. Esta es la riqueza del pasaje, la belleza del pasaje, y voy a argumentarlo. Génesis capítulo 12, versículo 1. Yo voy a leerlo, lo puede usted consultar. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y la tierra que te mostraré. Ojo, deja tu casa, deja tu familia, deja tus costumbres. Te estoy llamando para que cambies de vida. Ese es el evangelio, ¿sí o no? El evangelio es novedad de vida, nueva vida en Cristo. O sea, tu vida pecaminosa es el evangelio. Hay transformación, te llama el Señor para dejar lo tuyo, lo que te gusta, lo que te place, lo que a mí me gusta, me place. El evangelio me llama a soltar, a dejar todo mi pasado, y en Cristo somos nuevas criaturas. El llamado de Abraham no solamente es un llamado a ir a una tierra prometida, es un llamado al cambio. Desde Génesis 12, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. O sea, qué difícil. Deja a tu padre, deja tus costumbres, deja tu comida, deja todo. Deja tus tierras, deja tus bienes materiales. En cambio,
te voy a dar una tierra y voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, esto es el Evangelio. Este es el Evangelio que se cumple en Abraham, pero que al mismo tiempo apunta a Cristo. Porque aquel que bendice y bendice a todas las familias de la tierra no es Abraham, sino es Jesucristo. Él es el que está apuntando el pasaje. Y si bien se le pidió a Abraham, porque él escuchó la palabra, pero ¿sabe cuál es la bendición de Abraham? Que Abraham tuvo fe. Creyó a Abraham la palabra de Dios. Mi pregunta esta mañana para todos nosotros: ¿creemos la palabra? Oímos las predicaciones los domingos, venimos a la iglesia, pero estamos creyendo la palabra. Salimos y decimos: creo en la palabra, creo en el Señor, aunque no lo entiendo. O sea, no entiendo esto, no me queda claro, pero si Dios lo dice, lo haré. O sea, si por mí fuera, no lo hago, pero si Dios me dice esto, lo voy a hacer. Es como el pecado. El pecado nos atrae, nos seduce, pero por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no se puede agradar a Dios sin fe. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Abraham le creyó a Dios, él escuchó la palabra y puso su fe en la palabra. Y Abraham fue bendición, aunque realmente el versículo 3 cambia y apunta a Cristo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y eso tiene que ver con Cristo mismo. Porque Él es, según Efesios, nos bendijo con toda bendición espiritual. Los creyentes en Cristo que hemos entrado en su reposo, estamos totalmente bendecidos. No nos hace falta nada. El Salmo 23 se cumple en Cristo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Lo creen, hermanos? ¿Lo creemos que nada nos faltará? ¿Por qué dudamos? Pero Santiago nos contextualiza y nos lo da de manera más aplicada. Santiago capítulo 1, versículo 22, versión NTV, nos dice lo siguiente: no solo escuchen la palabra de Dios. Es verdad que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero Santiago dice: no solo escuchen la palabra de Dios. Este es el 50%. Una anciana que salía de su iglesia le preguntaron: hermana querida, ¿cómo se puso el sermón? Buenísimo. Pero lo que yo escuché es el 50%, dijo la sabia hermana. ¿Cómo el 50%? Porque el otro 50% es lo que yo voy a practicar del sermón. Gloria a Dios que estamos en el día del Señor. Estamos en el reposo cristiano, usted está escuchando la palabra de Dios, pero ojo que dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, y para ponerla en práctica se necesita fe. Usted puede salir, porque la vida cristiana es de fe, usted tiene que salir creyendo la palabra. Y es la clave. ¿Por qué fue inútil para los israelitas? Porque escucharon la palabra, pero no pusieron fe. No fue provechosa. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, versículo 3, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo. Luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y las pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia.
Escuchar la palabra y creer la palabra. Es lo que está advirtiendo el pastor que escribe esta carta. No les aprovechó el oír el evangelio porque no lo acompañaron con fe los que escucharon. De tal manera que se aplica hoy en esta mañana. Si escucha otra vez la predicación, pero no cree la palabra, fue inútil. Y yo digo lo siguiente, y es verdad, usted no sale igual, sale peor o sale mejor, no igual. Sale peor porque es más condena, o sale mejor porque usted va a ser más bendecido al salir. Más bendecido al salir. Yo oigo la palabra, creo la palabra, obedezco la palabra. Mire, usted puede leer en casa Deuteronomio. Deuteronomio es un libro excelente porque Deuteronomio demuestra que desde que salieron de Egipto los israelitas, pura desobediencia. Pura desobediencia. ¿Sabe por qué? Porque escucharon la buena nueva, pero no tuvieron fe. ¿No fue asombroso que el mar se haya abierto y hubieran caminado en seco? ¿No fue asombroso el hecho de que el Señor los mantuvo con maná? Su ropa no se echó a perder, no tuvieron que ir a Sears o a Chedraui. Es verdad, no estrenaron. Pero no era un hecho portentoso de Dios, una nube los cubría en el día y ¿cómo se llama? Una columna de fuego en la noche. ¿No fue asombroso ver la obra del Señor, cómo salió agua de la roca? Y aunque Moisés también no obedeció a Dios, en vez de hablarle, golpeó otra vez. Y se rebelaron y murmuraron, y Dios incluso les llenó de codornices. Pero además, cuando Dios les dio la tierra Canaán para que la poseyeran, toda la congregación, ojo, toda la congregación fue rebelde porque 10 espías dieron una mala información. Ojo, tenga cuidado con malos ejemplos. Y hermanos míos, tenemos que ser buenos ejemplos en la iglesia. Porque el ejemplo de usted y el mío, otro puede ser tropiezo. Alguien puede mal aprender de usted y de mí. Diez contaminaron a toda la congregación. Solo 2 entraron. 2 entraron a la tierra prometida: Josué y Caleb. Por eso la Biblia dice: temamos, tiemblen de miedo, asómbrense. Si ven que alguna persona de la iglesia está quedándose atrás, si ven que una persona de la iglesia no está perseverando, si ven que una persona está descuidando su vida espiritual, háblenle, exhórtenle, hablen el amor del Señor. Todo Deuteronomio es una tesis de la rebeldía del pueblo judío y de la misericordia de Dios. Es un tratado que habla de la dureza de nuestro corazón por escuchar la palabra y no creerla. Por eso el versículo 2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las personas que lo oyeron. Qué grave sería que esta mañana usted escuche la predicación y no la crea. Qué grave sería que usted haga caso omiso al llamado del Señor a la iglesia. Que tengamos oídos sordos para no escuchar su voz. ¿No? ¿Usted se acuerda de la constante del Salmo 95? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyes hoy su voz, no te endurezcas. Es el constante llamado del Señor a su pueblo. Oye la palabra. Mire, Apocalipsis 3:20 aplica perfecto para aquí. Está bien, lo usamos para evangelizar, no está mal, pero el contexto adecuado es aquí. Apocalipsis 3:20, que dice, he aquí, ¿cómo dice?
Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es a la iglesia que le habla. Si oyes mi voz, abre, no te endurezcas, no te apartes, no te quedes atrás. Vuelve otra vez con el ritmo, vuelve con toda la fuerza. Es el llamado a toda la iglesia a exhortarnos, a hablarnos, a amarnos, pero con amor. Decirnos la verdad. A veces somos bastante, nos cuesta decir la verdad. Voy a dar un ejemplo que quizá las hermanas utilizan. ¿Cómo me queda esta ropa? Si usted la está vendiendo, va a decir, le queda requete bien. Y usted se da cuenta que no le queda bien. Pero si le digo que le queda mal, no lo voy a vender, mejor voy a dar salida. ¿Mal? No tenemos tanto problema los varones quizás. Quizás, no sé. Usted puede preguntar, ¿cómo me queda a veces su esposa? Su esposa a veces queda re bien. Y con eso póngalo. Ya tiene todo listo. Pero mis hermanos, por encima de eso está, ¿qué dice Dios? Y tenemos que decir la verdad. A veces, y se molesta el hermano, y si no vuelve a la iglesia y usamos una palabra coloquial, se chivea al hermano, se ofende. Pero si usted ama a su hermano, usted ama a su hermana en Cristo, por el bien de ellos, de él o de ella, usted tiene que decir, y yo la verdad. Porque es un llamado, póngase a temblar. Usted no deje que se desvíe su hermano y su hermana. Hablemos la verdad, porque usted se da cuenta que ya está rezagado. No estoy diciendo que pensemos mal, pero estoy diciendo, iglesia, piense quién debe estar aquí hoy y no está. Que es miembro de la iglesia, ¿por qué no está? ¿Por qué no está en escuela dominical? ¿Por qué no viene miércoles a la oración? ¿Por qué no ofrenda? ¿Por qué no diezma? ¿Qué pasa? Es miembro de la iglesia, ¿dónde está? Yo no puedo ir a cobrar a Monte, no soy de Monte. Si yo estuviera en Monte o en cualquier empresa, como estaba yo en Simca, yo tenía que ir a Simca, estar en Simca, porque soy de Simca, Simca es mi empresa. O sea, me explico, pues si yo me ausento una semana, un mes, vine a cobrar. Ajá. ¿Qué me van a pagar mis jefes? ¿Qué? Cualquier empresa funciona así, hermanos. Y la iglesia del Señor, que es la esposa de Cristo, cuanto más, si es miembro de la iglesia, es parte de la iglesia. Póngase a temblar, iglesia. No está bien. No es un club social. Usted ama a Cristo, ame a la iglesia. Amemos a la iglesia. Es el día del Señor. Voy a terminar. Voy a terminar leyendo lo que dice la confesión de fe. De Londres, por cierto. Dice así: como es la ley de la naturaleza que en general una proporción de tiempo, por designio de Dios, se dedique a la adoración a Dios. O sea, hoy estamos en la casa del Señor, en el día del Señor, en el reposo cristiano. Y nosotros, de acuerdo a la palabra, mire que no avancé, el próximo domingo, si Dios me da vida, continuaré. Pero solamente nos quedamos en el versículo 2, pero nada más quiero citar esto. Se dedica a la adoración a Dios así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres. En todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7
como día de reposo para que sea guardado santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana. Y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor. Y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo, como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. De tal manera que lo que estamos haciendo está fundamentado, no solamente bíblicamente, sino históricamente. Pero cierro con esto. Me parece que el texto está hablando a la iglesia por el bienestar espiritual de todos. Y por eso el título lleva exhortación de cuidar el bienestar espiritual del hermano. Si usted ama a la iglesia, si usted ama a Cristo, usted le va a preocupar su hermano que usted y yo vemos que se queda atrás, se queda rezagado. Parece que no va a llegar y está la promesa vigente de entrar en su reposo. Quizás está oyendo la predicación, quizás está oyendo algo, pero si no se acompaña por fe, la fe sin obras además es muerta. Me parece que tenemos que no solamente oír la palabra, sino vivir la palabra. Yo bendigo al Señor porque hace algún tiempo, hace un mes acá asistía a un buen grupo de unas hermanas de Comunidad de Gracia. Ya se habían encariñado mucho con la iglesia. Y es parte de la iglesia, sí. Pero yo los encauzamos otra vez. Ya se querían quedar en la iglesia y asistían más que muchos de nosotros, de ustedes. Pero Comunidad de Gracia necesita apoyo. Los canalizamos allá otra vez. Bendigo al Señor porque hicieron caso. No sé, con los que vinieron y pidieron ser parte de la iglesia, si formalmente les dijimos, vayan a Comunidad de Gracia, aunque es parte de la iglesia. Y así debe ser, o sea, uno debe estar en la iglesia, servir en la iglesia, vivir la palabra. Y hermanos, este ejemplo que estoy dando es con la idea de que debemos preocuparnos unos por otros. Y es un llamado de parte del Señor. Y temamos va muy fuerte. Temamos es, asómbrese, iglesia, póngase a temblar. Al final de la jornada, el Evangelio, Cristo mismo es el centro de todo. Porque el pasaje bíblico, de esta idea del reposo, hermanos, el reposo es Cristo. Nuestro reposo es Cristo, lo vamos a ver la próxima semana, Dios mediante. ¿Sabe que venir a la iglesia y cantar este ejercicio que hacemos es recordar que Cristo es nuestro reposo? Él es nuestro deleite, es nuestro Canaán, es nuestra tierra prometida, es nuestra verdadera bendición. Ese es el día de reposo. La iglesia está celebrando a Cristo. Y toda nuestra mente, todos nuestros actos son cautivados por la belleza, por el esplendor de Cristo mismo. Y si usted ve a Cristo, usted va a llegar a la meta. Pero si usted ve a cualquier miembro de la iglesia que debe estar hoy y no está, a usted y a mí nos debe poner a temblar. Y ocupemos esta semana, no solamente semana, esta cultura de la exhortación. Verá usted a la larga cuánta bendición vamos a tener de parte del Señor, más de las que estamos experimentando. Que Dios bendiga su palabra.